Comenzamos a grabar la conferencia número 43. El tema es el Talmud y la utilización de prendas en la Torah. ¿Cuál es la postura caraíta sobre el Talmud? ¿Qué es el Talmud? ¿Cuál es el significado y el uso de prendas como los tefilín, kipá y talit? ¿Podemos utilizar las oraciones talmúdicas antes de comenzar alguna prenda de estas? Bueno, antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Voy a comenzar, ¿verdad?, rapidito, porque entiendo yo que hay bastante, todo el mundo buscó, ¿verdad?, el significado y demás, para darle la oportunidad a todos los demás. ¿Qué es el Talmud? Bueno, hoy en día existen dos recopilaciones de estas dos fuentes, ¿verdad? Número uno, el Talmud babilónico, el cual se usa hoy en día, ¿verdad?, por la influencia rabínica, y se discute más que el otro, que es el de Jerusalén. El Talmud literalmente significa estudio y enseñanza. Este es el texto principal del judaísmo rabínico. El Talmud ha influenciado la vida de los judíos quizás más que la misma Torah, escrita entre paréntesis. Durante varios siglos, los rabinos judíos estudiaron la Mishnah en las academias de Palestina y Babilonia. O sea, ya aquí ya uno se da cuenta. Sus discusiones fueron recogidas en el Talmud en tal siglo. Estas discusiones incluyen una gran variedad de temas que tienen que ver con la ley judía, halajá, en otros términos, con ética, filosofía e historia, además de una amplia gama de temas y puntos de vista entre ellos mismos. Así pues, los estudiosos judíos interpretaron la Mishnah fundamental a través de la perspectiva del Talmud. La versión más popular y la que tuvo mayor influencia fue la del Talmud babilónico, aunque existe también la otra versión, que es la de Palestina. El Talmud, escrito en hebreo y en arameo, se ha transformado en la autoridad legal en el ámbito del judaísmo rabínico y es la base de la discusión legal judía. Ahí ya uno se puede imaginar ¿verdad?, todas estas influencias que han ido insertándolas a través de la misma fuente que es la Torah. Sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, sí. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, yo la definición, para empezar, voy a empezar con una definición que encontré de lo que es el Talmud. Dice que es una obra que recoge discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, parábolas, historias, leyendas. Es como un código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos de Babilonia e Israel. Bueno, más que nada es como parecido a lo que mencionaste de que hay un Talmud babilónico y un Talmud hecho en Jerusalén, que también se le conoce como Talmud palestino, ¿no? Porque en ese tiempo, en el siglo III, ya el emperador Adriano, me parece, ya le había cambiado el nombre a la tierra de Judea, le había puesto por nombre Palestina. Era como una especie de burla contra el pueblo judío. Por eso ese Talmud pasó a ser conocido como Talmud palestino. Pero en realidad, claro, no debería llamarse así. Y bueno, nosotros como caraítas creemos que solamente hay Torah escrita, que no hay Talmud, pero tampoco tenemos una postura de rechazar todo lo que dice. Nosotros no tenemos una postura de decir, no, de todo lo que está en el Talmud está malo. No, porque entre todas esas recopilaciones de discusiones y leyes, también pueden haber interpretaciones que son caraítas, que pueden haber interpretaciones que son más sencillas del texto bíblico, porque nosotros, la primera forma en que buscamos comprender la Escritura es por la forma más sencilla, la interpretación más simple del texto de las Escrituras, de la Torá. Y también hay otras formas de interpretación como el Hekesh, que se refiere a las analogías, ¿cierto? Y existen ciertas normas en el caraísmo también, pero no empezamos a sumar cuánto suma esta palabrita y cuánto suma esta otra palabrita, no nos metemos en la gematría y
y hacer esas interpretaciones que ya nos parece algo bastante desviado de la Escritura, porque la Escritura no dice que hay que empezar a sumar cuánto suma esta palabra, cuánto suma este versículo para llegar a una interpretación correcta. Eso puede conducir a desviarse del significado sencillo del texto. Bueno, nosotros básicamente Deuteronomio 4.2 dice que no se puede agregar ni quitar mandamientos, ¿cierto? No se puede agregar y quitar nada a la Torá escrita, ¿cierto? Dice que la Torá fue escrita en un libro, en Deuteronomio 31.24. Y así hay muchos otros textos como Josué, en Josué o Yehoshua 1.8, dice que hay que guardar los mandamientos del libro de la ley, ¿cierto? Dice que Yehoshua que las leyó todas las palabras de la ley, sin excepción, en Josué 8.35. Ya, Malaquías el profeta dijo, Malaquías 4.4, dijo, acuérdense de la ley de Moisés, ¿cierto? En ningún caso él dijo, acuérdense de la Mishnah o acuérdense del Talmud, no, él dijo, acuérdense de la ley de Moisés, ya, porque ese Talmud empezó a ser escrito como en el siglo III recién, y terminó de ser escrito en el siglo V, aunque se hicieron revisiones posteriores en la época, en la Edad Media se hicieron muchas revisiones, en la época del Rambam, y posteriores, hay unas revisiones, dicen que hay unas en el siglo XVIII también, ¿ya? Y le agregaron cosas muy extrañas que se desvían de la escritura, que también las vamos a mencionar un poco más adelante. Sigamos con la línea. Gracias, Eric, ¿verdad? Y si sacar, ¿verdad?, esto de contexto, también hay fuentes que son bastante desviables, como se mencionó, la Mishnah, la Cábala, y otras fuentes que tratan de llegar también al punto de que estos sabios también han dicho. Entonces, pues cabe mencionar, ¿verdad?, que el Talmud son textos centrados del judaísmo, y resta discusiones de rabinos como tal, y eso se compila. Por eso es que hay unas ediciones, claro, porque me imagino cada tiempo nacen supuestamente estos sabios, estos rabanitas, y se hace con este fin. Quería mencionar también que adicional de Jerusalén, que creo que se mencionó, que aquí dice, ¿verdad?, esto fue lo poco que conseguí, el sistema de redacción del Talmud es parte de una serie de leyes basadas en tradiciones orales de la Torah, que fue redactada en un libro llamado Mishnah, que se había leído, y cuyos autores se les conoce como Tanaamim. Esta es idéntica tanto en el Talmud de Jerusalén como en el Talmud de Babilonia, o sea que prácticamente son basados en lo mismo. Otra cosa que quería mencionar, como dice Eric, se sabe que en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, en el Tanaj, vemos como el pueblo se va desviando y haciendo costumbres raras. Es por eso que muchas veces, y estos profetas recalcan, acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moshe, en Karen Oreb, ordenanzas, preceptos para todo Israel. O sea que es algo bien fundamental que se repita tanto una y otra vez para que se recuerden que esta es la ley que el Creador Dios, o sea, que nos dio para nosotros, para seguir, para ponerla como costumbre y para ponerla como base. Así que con esto, ¿verdad?, se saca todo lo que venga después, como pasó en el pueblo, y podemos leer. Seguimos con la ronda con Ilia. Adelante, Ilia. Sí, es bien curioso porque a menudo, muchas veces se acusa a los caraítas de que verdad, que nosotros interpretamos el Tanaj de una forma literal todo el tiempo, pero eso no es cierto. Los caraítas en realidad lo que buscan es el significado sencillo, el significado un significado que esté acorde a lo que el Tanaj, ¿verdad?, nos dice. Y a veces los significados de algún versículo, de algún texto, pueden ser literales, otras veces pueden ser figurativos. Y yo creo que lo más importante cuando uno va a buscar el significado ¿verdad?, el significado sencillo de las escrituras, es preguntarse cómo lo hacían los israelitas en este mandamiento, cómo lo cumplían los israelitas para ese tiempo. Y yo creo que de ahí se puede, ¿verdad?, podemos empezar a sacar y entender el mandamiento, cómo se sigue, cómo se cumple.
otra cosa que quería, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, yo he visto muchos, ¿verdad?, muchos hermanos que rechazan por completo el Talmud, ¿verdad? Ellos dicen, no, eso yo lo descarto por completo y punto. Y se respeta, ¿verdad?, porque yo entiendo que no hay necesidad de estudiarlo, no hay necesidad de seguirlo, porque eso es algo que es posterior a lo que el Creador le dio al pueblo de Israel, y está en cada quien tener ¿verdad?, tomar la decisión de querer a lo mejor leerlo, estudiarlo, lo que sea. Lo que sí tenemos que tener bien en cuenta es que yo personalmente yo no me pongo con esas estrictas condiciones de que lo voy a rechazar por completo, porque yo he tenido la oportunidad de leer algunas cosas que salen del Talmud, en las que estoy de acuerdo, hay otras que no, pero hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en esas aguas profundas, ¿verdad? Tener mucho cuidado y estar bien firme en lo que es la ley del Creador, lo que el Creador mandó a cumplir al pueblo de Israel por medio de Moshe, que es lo que está escrito. Porque si nos ponemos a investigar sobre esas cosas, si tú no estás firme en lo que tú entiendes y lo que crees, te puedes desviar y puedes a lo mejor hacer cosas que estén en contra de los mandamientos del Creador, y eso es lo que ha pasado, ¿verdad?, con nuestros hermanos que han querido seguir lo que dicen los rabinos y añadirle cosas a la Torá, hacer rezos que son rezos que no tienen nada que ver con los mandamientos, al contrario, son oraciones donde te hacen ver que el Creador te mandó a hacer un incumplimiento de la ley. Un ejemplo de ello es el encendido de velas en Shabbat. La oración de ellos es porque el Creador nos ha ordenado encender el fuego, las velas de Shabbat, y tú dices, pero ¿y dónde está esto? Pues ahí es que está el criterio, ¿verdad? El criterio de cada uno y la responsabilidad de cada uno de buscar y estudiar y entender si de verdad eso es algo que el Creador ordenó, o si es eso algo, si es eso algo añadido. Hay cosas. Por ejemplo, están los tefilín. Los tefilín en la Torah escrita no se habla en ningún momento de ese artefacto, pero es bien gracioso porque acusan a los caraítas de irnos de forma literal en las escrituras, pero cuando se trata de los tefilín, pues vemos que los ortodoxos también se fueron de forma literal. y es bien curioso, porque una vez, hace tiempo, hace un par de años atrás, había leído un artículo de una página ortodoxa donde estaban celebrando que lograron que un caraíta usara tefilín por primera vez en 30 años. Y es bien curioso porque cuando me puse a leer el artículo, yo digo, es que primero que nada, a los caraítas no se les está prohibido usar tefilín, pero tampoco se les está obligado a usarlos, porque en ningún momento en la Torá hay un mandamiento donde se tenga que usarlos, pero tampoco hay un mandamiento donde esté prohibido usarlos. La prohibición es usarlos con la mentalidad de que fue ordenado por el Creador. Ahí es donde tú ves que se cambia y se añade a la Torá leyes que no existen. Y es bien gracioso porque también lo vemos en otras prendas. Está el talit. Hay muchas preguntas sobre el talit, que si el talit está en el Tanaj, que de dónde empezó a usarse. Yo personalmente entiendo que el talit es como una forma más moderna de lo que era la vestimenta de antes de los israelitas. Sabemos que los israelitas antes usaban un tipo de vestimenta donde se podía colocar los tzitzit en las cuatro esquinas de su vestimenta, y con el pasar de los años pues la vestimenta ha cambiado, y pues creo que esta prenda, que lo que es el talit, pues sustituyó esa prenda, esa ropa que se usaba antes para cargar con los tzitzit. Y vemos muchas veces, es bien gracioso porque la Torá, para mí la Torá es algo trascendental, no tiene tiempo, tú la puedes aplicar en cualquier tiempo, pero por darle un ejemplo, en la Torá habla de que cuando uno va a hacer sus necesidades, uno tiene que ir con una pala y hacer
un hueco en la tierra y ahí hacerlo. Pero sabemos que hoy en día, con la tecnología que hay, pues existen inodoros, existen otro tipo, ¿verdad?, de sitios donde uno puede hacer sus necesidades y no hay necesidad de cumplir ese mandamiento así como está escrito. Pues y ahí es que entonces vemos que sí, la Torá hay que seguirla así como está escrito, pero hay cosas que se pueden adaptar a los tiempos que estamos viviendo. Por ahora es lo que quería añadir. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Bien. Sí, shalom. Sí, te escuchamos. Okay. Pues el tema del Talmud, pues realmente es el judaísmo rabínico. Y cómo se entiende el judaísmo hoy en día, cuando tú le preguntas a una persona que practica el judaísmo rabínico o judaísmo ortodoxo, y le preguntas de la Torá, actualmente la práctica general es que te van a citar Talmud y Mishnah. Cuando se habla de Torá en el mundo rabínico, se interpreta de ambas interpretaciones, la Torá escrita con la Torá oral. ¿Por qué? Porque luego de muchos años ellos interpretaron que la ley escrita o la Torá escrita como tal necesitaba de unos comentarios, ya que ellos entendían que, por ejemplo, si la Torá tiene el versículo que dice y guardarás el Shabbat, bla, 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 pues ellos decían, bueno, pero ¿cómo guardamos el Shabbat? Entonces ahí comenzaron una serie de comentarios rabínicos y ellos a veces discrepaban aún en los comentarios de un mismo mandamiento, y entonces pues eso se convierte luego en el judaísmo rabínico como una interpretación o ley oral de la ley escrita. Entonces el judaísmo hoy en día realmente la mayoría de los casos, cómo se aplica la halajá, que es como decir cómo vamos a hacer tal fiesta, cuáles son las leyes que regulan este tipo de fiesta, las leyes que regulan el Shabbat, están escritas en el Talmud. Entonces ellos solamente utilizan la Torá, como nosotros la entendemos, la Torá escrita, como un fundamento. Entonces ellos van al Talmud para explicar todas las demás leyes, por ejemplo, lo que es tefilín, lo que es cómo se va a guardar un Shabbat, todas las leyes. Entonces eso está dividido, lo que le llaman en tratados. Entonces de ahí pues hablan también diferentes temas, comentarios de lo de divorcio, casamiento, o sea, en todo lo que conllevan los escritos de la Torá, en los cuales no están ampliados, pues ellos se amplían a través del Talmud. Entonces usualmente las yeshivas, cuando se van a estudiar estos textos para que ellos se van a estudiar para el rabino, lo que se estudia realmente en la yeshiva hoy en día en Israel son Talmud y Mishnah. Entonces todo estructurado, todo eso codificado, incluso los mandamientos de la Torá lo codifican en 313 mandamientos. Entonces ellos le llaman, sí sabemos que es ley oral, pero ellos dicen que todo eso es Torá. Claro, es una diferencia a lo que nosotros entendemos en el judaísmo caraíta, que nosotros sí nos dejamos guiar más por la Torá escrita. No, sin quitarle la importancia a esos comentarios. Yo entiendo que muchas veces ellos podemos utilizarlo nosotros los caraítas como, creo que Eric lo dijo, algunos temas como que para expandir un poco el conocimiento. Sí, yo creo que es como comentario al fin para expandir el conocimiento. Sin embargo, no creo que esté al mismo nivel de la Torá escrita. Yo creo que la Torá escrita pues no tiene, para mí no es igual. O sea, en muchas mentes judías pues ellos le dan esa misma equivalencia igual de la Torá escrita. Yo entiendo que no, y entiendo que el caraísmo no, la Torá escrita es a un nivel más alto y después vienen los comentarios. Pues más o menos eso es lo que quería decir. Ellos sí tienen dos tipos de Talmud, tienen el Talmud de Babilonia, el Talmud de Palestina. Ellos se utiliza el Talmud de Babilonia hasta el día de hoy para la referencia. Y pues más o menos eso, pero sí entendiendo siempre que la ley escrita, como la entendemos, la mitad, eso es para lo que debe ser Torah realmente. Entonces los comentarios son comentarios, entonces no está la misma parte la Torah. Pues más o menos eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte.
Reforzando lo que has dicho, sí, han habido, ¿verdad?, personas que dicen no, porque a la Torá le hace falta lo que es como que la carne. Y ellos lo expresan de esta manera porque ellos dicen que la Torá escrita son los huesos y la Torá oral en la carne es lo que complementa al ser humano. Y yo digo, vaya, qué manera de ver como la ley. Y ellos ¿verdad?, ellos sujetan de que sí, que la Torá escrita le hace falta mucho por entender, y que para entenderla hay que estudiar el Talmud, porque en el Talmud está lo que va a rellenar esos significados, y cuando tú vienes a ver realmente no es así. No es así, porque leyendo lo escrito, obviamente los profetas, la historia en el Tanaj, te das cuenta que vas complementando ahí cómo era que tenía que seguir, ¿verdad?, la ley. Seguimos con la ronda, con Pavel. Adelante, Pavel. Hermano, sí, realmente, originalmente, lo que se llama Torah oral, ¿ok? Lo que era una interpretación de los mandamientos de la Torah escrita, o sea, de tradición en tradición, ¿no? De cómo cumplir los mandamientos. Sucedió que en la deportación la dispersación que tuvo nuestro pueblo en el transcurso de los años, y ya después de la destrucción del templo se complicó más la cosa todavía, en el sentido de que hubo un tiempo que en el templo se sabía que se hacía, pero ya en Babilonia, cuando ya estaban ya en Babilonia, que no sabían cómo cumplir ciertos mandamientos, cómo llevar a cabo el Shabbat, cómo llevar a cabo Rojodesh, cómo llevar a cabo Sukkot, las festividades, no solamente las festividades, sino con respecto a los temas agrícolas, con respecto a los temas civiles, etcétera, etcétera, ¿no? En sí, con todos los temas que abarca la Torah. Entonces, hoy cada grupo, tanto en Babilonia como en Jerusalén, interpretaban la Torah a su manera, pero no había un consenso, según lo que yo tengo entendido, pero estaba el judaísmo mesiánico, que de una manera u otra también el judaísmo mesiánico se rige por el Talmud, ¿no?, entre las cosas. Entonces, debido a que cada grupo o cada ciudad, por la distancia incluso que tenían, ¿no?, y interpretaban la Torah de una manera o de otra, un mandamiento de una manera o de otro, el príncipe llamado Rabí Yehudá, si mal no me recuerdo, conocido como el príncipe, inició a recopilar aproximadamente en el año 200 de nuestra era, inició a recopilar todas esas interpretaciones rabínicas que existían acerca del cumplimiento de los mandamientos de la Torah, ¿ok? Y trajo consigo que esa recopilación se hiciera en un libro, es lo que se hoy llama Talmud. Y el Talmud realmente está, una de sus partes es la Gemara y la Mishnah. Ahora, dentro de cada una está la Halajá, dentro de la Mishnah, si mal no me recuerdo, hay otras particiones. ¿Qué sucedió con esto? De que para cumplir, para determinar cómo se cumplía cierto mandamiento, digamos así, uno que es el que vivimos hoy de 7 días en 7 días, que es el Shabbat, cierta gente cierto grupo decía que era de una manera, otros decían que era de otra. ¿Qué se hizo? Se llevó a un consenso entre muchos rabinos, no sé especificar si era la cúpula del rabinato en ese momento, entre muchos rabinos, y a votación. Lo más lindo es que fue a votación. Se decía, ¿quiénes están de acuerdo con que este mandamiento se cumpla así? De esa llamada Torah oral. Y 1% decía, estamos de acuerdo, otro por ciento decía que no. Entonces, por la mayoría se llevaba a cabo que se decía que se cumplía esa mismo, se cumplía de esa manera, así como la mayoría había acordado. Y así empezaron a surgir
debates y debates y debates, que hoy por hoy, con respecto a esto, ni ellos mismos, en el sentido los rabínicos, ¿no?, están de acuerdo en cierta manera de cumplir una mitzvot en específico. Eso realmente, ¿cómo decir? Yo me avergüenzo realmente de que un pueblo en general, un pueblo grande, no sepa cómo cumplir una mitzvot cuando realmente está escrita. Como realmente está escrita. ¿Qué sucede? Que, como se dice, el Talmud no es que sea 100% errado. En muchas ocasiones escucho de grupos, ¿no? Grupos de Cuba, que hablan del Talmud en contra del Talmud. El Talmud no es que todo, como habíamos dicho anteriormente, sea equivocado, sea errado. Hay interpretaciones que uno puede, para ampliar su conocimiento, y quizás la parte más sencilla de esa interpretación es una interpretación que te llena la duda que podías tener, o que una persona podía tener con respecto a eso. El Talmud, hoy por hoy siguen surgiendo diferencias, comentarios que no son recogidos ya dentro del Talmud. El Talmud como decir, se cerró. En ese sentido, se acabó el libro. Se hizo el punto final. Pero no quiere decir de que no sigan surgiendo comentarios de cómo llevar a cabo ciertos mandamientos. En el sentido de hoy en la actualidad. Sin templo, con el problema de eso, el problema que hay ahora, no es un problema. Para mí es una bendición de la corriente eléctrica. Pero sabemos que ciertos grupos judaicos no, ese día no encienden la luz, o ya han inventado un sistema que se enciende solo a tal hora específica, se apaga solo a tal hora específica, y así. Es decir, que comentarios ahora de cómo cumplir ciertos mandamientos todavía existen. Lo único que no son recogidos dentro del Talmud, porque el punto final del Talmud, según tengo entendido yo, que puede estar equivocado, ¿no?, que no soy un maestro del Talmud ni nada por el estilo, soy un aprendiz como muchos. Pero el punto del Talmud, es decir, se acabó, este es el último punto del Talmud, de ahí para allá no hay más cosas conocidas como Talmud. A ver si me hago entender. Pero sí existen otros comentarios que se han ido añadiendo en el transcurso de los años, ¿no? Y realmente el Talmud, yo traté de una vez leer la halajá, o la leí, la halajá acerca del Shabbat, y realmente decir que para mí cumplir eso, yo me veía como un castigo realmente. Para mí el Shabbat en ese momento ya no era un deleite, sino para mí cuando llegaba el Shabbat yo decía, bendito sea el Eterno, debo hacer todo eso ahora, en el sentido de que era más carga de la que realmente la Torah había dicho, ¿no? Y cuando llegaba ya el Shabbat, yo decía, Dios mío, no sé qué hacer, porque es un país en el cual vivía Cuba con ciertas limitaciones, ciertos problemas. ¿Cómo hago? Con todas esas limitaciones que la halajá acerca del Shabbat me limitaba a hacer. Es por eso que en un momento determinado realmente decidí decir, hay alguna manera, tiene que haber, existe algún judaísmo que sea más apegado a la Torah y no sea tan debatido, como en el sentido debatido de que hay tantas halajá acerca de un mandamiento que para mí en particular, quizás para otros no, pero para mí en particular esas halajá talmúdicas, rabínicas, realmente para mí eran más que un deleite, era una esclavitud. Y poco a poco empecé a investigar. Me decían que el judaísmo caraíta estaba desaparecido, así me decían a mí, allá en Cuba, el moré de la comunidad mía. El judaísmo caraíta está desaparecido, ya no existe, eso fue una rama, existió, como determinado. No sé si es que no estaba bien informado o es que me estaba diciendo algo que no era de todo correcto con respecto a la información verídica, ¿no? Pero bueno, gracias al Eterno, un día encontré a
a Baruch Prieto, mi semra por internet, después me puse en contacto con Eric, y bueno, de ahí para allá he ido caminando, he ido aprendiendo poco a poco. No es que el judaísmo caraíta sea más flexible, no estoy diciendo eso, es lo que quiero decir, pero no es tan cerrado, porque si realmente cuando uno busca las halajá, solamente estoy hablando acerca del Shabbat, no hablemos, disculpe si me viene a veces, hablemos en italiano, no hablemos de otros mandamientos, estoy hablando solamente de Shabbat. Para mí, yo veía eso como una esclavitud realmente. Hacer cada una de esas cosas, para mí era una esclavitud. Y leer todo una tefiló, un sidur de 60 páginas, 39 páginas. Y realmente, yo lo veía como una bendición, pero llegaba el momento que decía, Dios mío, si así es todos los días, realmente no tengo tiempo, tengo que levantarme a las 4 de la mañana para irme para el trabajo a las 6. Por decirlo de una manera u otra, ¿no? Con respecto a eso. Y digo el trabajo porque el sidur se leía o se lee todos los días, 3 veces al día, se lee, el tiempo de oración son mañana, tarde y noche, pero cada uno de esos era como 1 o 2 horas. Y la persona que iba a trabajar realmente, ¿cómo lo podía hacer? O se levantaba a las 4 y salía a las 6, y después se acostaba, empezaba a tefiló del sidur a las 8 de la noche, y terminaba a las 9:30. Quizás sea una bendición. Para mí llegaba el momento que era un poco tedioso. Y todo eso viene recogido de una manera u otra en el Talmud, de que se debe hacer así porque es parte de la ley oral. Es lo que quería decir hasta ahora. Gracias, Pavel, por el aporte. Y me identifico con cosas que has mencionado, y sí, la verdad que así, a veces el Shabbat se convertía en una carga y no en un deleite. Nos remontamos ahora a Yehoshua 7:21, o Josué 7:21. Voy a leer este extracto rapidito. Dice, ¿verdad? Para el que lo quiera leer completo, lo puede leer luego completo. Dice, yo vi entre los despojos un fino manto, o que lo va a leer un poquito antes. Entonces Yehoshua le dijo a Acán, hijo mío, rinde honor al Creador Elohim de Israel y hazle confesión a él. Dime lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le respondió a Yehoshua, es verdad, he pecado contra el Creador Elohim de Israel. Esto fue lo que hice. Yo vi entre los despojos un fino manto de Shinar, 200 shekels de plata y un ligonte de oro que pesaba más de medio kilo, y lo codicié y lo cogí. Están enterrados en el suelo de mi carpa con la plata debajo. Y Yehoshua envió mensajeros que se apresuraron a ir a la carpa, y allí estaba, enterrado en la carpa con la plata debajo. Los sacaron de la carpa y los trajeron a Yehoshua y a todos los israelitas y lo extendieron delante del Creador. Entonces Yehoshua y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata en mano, y el ligonte de oro a sus hijos e hijas, y su buey y su asno, su rebaño, su carpa y todas sus pertenencias, y lo llevaron al valle de Ajor. Y Yehoshua dijo, ¿qué calamidad has traído sobre nosotros? El Creador traerá calamidad sobre ti hoy. Y todo Israel lo mató a pedradas, lo echaron al fuego y lo apedrearon. Levantaron un montón de piedras sobre él que todavía está allí. Entonces aplacó la ira del Creador. Por eso es que se llamó el lugar del valle de Ajor, valle de calamidad, como es todavía hasta hoy. Traigo este escrito porque uno del pueblo cogió, ¿verdad? Tomó, por así decir, pertenencias que eran de otros pueblos y la ocultó. Y voy a leerle un poquito más el significado. Dice, ¿verdad? En otra escritura dice manto babilónico o manto de Shinar. Esto es lo que se llama prendas del anatema. Shinar se le llama a una ciudad de 2 ríos, el nombre de una antigua ciudad en territorio antes de ser llamada Babel o Caldea. Esto nos dice mucho. Esto fue que lo redacté, ¿verdad? Sabemos que se discutió sobre la palabra Babel o Babilonia en la conferencia anterior, lo cual viene de la confusión por mixtura. Ahora bien, en este relato importante, fíjese que la familia fue responsable por encubrir objetos que eran parte del pueblo. ¿Por qué se sacó, verdad, a toda esta familia completa? Porque fueron también culpables, estaban envueltos en todo esto, o sea, ocultaron también lo que él estaba haciendo. Fue por eso que el Creador se apartó y pasó lo que pasó.
Cuando analizamos bien este profundo pasaje nos deja claro varias cosas. Número 1, nosotros no podemos codiciar los objetos de las naciones, mucho menos tratar luego de hacerlo o copiar para uso personal. 2, las tradiciones pueden llegar a que transgredan la Torá si no tienes claro el verdadero significado de una prenda que estés utilizando. Es decir, hay gente que dice, mira, ese amuleto qué lindo, lo usa los judíos, pues yo también quiero, pero ¿investigaste bien de dónde viene? O sea, son amuletos de suerte y verdad. O sea, suerte y verdad no es el Creador. El Creador prohibió todo tipo de amuletos. Número 3, debemos de guardar diligentemente los mandamientos del Creador y observar el origen de cada detalle para nuestras vidas. O sea, que tenemos que estar bien cautelosos en lo que estamos utilizando en nuestro diario. ¿Esto lo mandó el Creador? O sea, hacernos como esa pregunta. Por eso es que Eric, cuando leyó en Malaquías, dice, acuérdense de la ley del Creador que le dio a Moshe, su siervo, que fueron ordenanzas, preceptos para todo Israel. Cuando leemos la Torá, ahí está todo el convenio de lo que tenemos que guardar. 4, el Creador nos otorgó unas instrucciones y debemos de cumplirla para preservar la vida y que nos vaya bien en el camino de la bendición. O sea que aquí más que claro se nota que al final de Barín nos dice Moshe que ustedes van a escoger o la bendición o la maldición. Entonces vemos este suceso que cuando pasan del Jordán con Yehoshua, vemos que, ¿verdad?, Acor que cogió estas prendas prácticamente ajenadas, que eran de las naciones, y las ocultó y las guardó. ¿Para qué? Pues me imagino para después utilizarla y sacarle. Esto fue lo que exactamente pasó también en Babilonia. Muchos de los judíos cuando fueron exportados guardaron tradiciones de ellos y tradiciones extrañas y raras que no están ni en la Torá. Nada, es para ponerlo en reflexión. Sigamos con la ronda. Adelante, Eric. Gracias. Sí, con respecto al amuleto quería mencionar que el Talmud lamentablemente incita al uso de amuleto. Hay un capítulo que se llama Shabbat, en el 53a12 del capítulo Shabbat, dice que a una persona se le permite salir al dominio público con un amuleto que ha demostrado ser efectivo. ¿Ya? Obviamente eso contradice la Torá, porque tanto la Torá como los profetas, ¿cierto?, enseñaron a confiar en el Creador y no en un amuleto, como la famosa manito de plata, que hay videos por lo menos hay un rabino que yo vi en internet, del de judaísmo abierto, no voy a decir el nombre, y él aconseja usar una manito de plata como colgante para el mal de ojo. Eso lamentablemente, eso es como que le está diciendo, oye, adoren al becerro de oro. Yo encuentro que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y los profetas prohibieron el uso de amuletos, como el profeta Ezequiel 13, versículo 18, Isaías capítulo 2, versículo 6, donde se menciona en contra de hacer estas cosas. También hay otras creencias que usar el ojo turco o el cordelito rojo en la mano. ¿Ya? Todas esas cosas vienen de Babilonia, del paganismo. También hay una creencia de que los hijos pueden redimir a los padres fallecidos recitando el Kadish. Cuando muere una persona, un judío, se recomienda que los familiares recen 11 meses por el alma de esa persona para que sea elevada, como para recordar todo lo bueno que hizo él. Eso está en Yored Bea 376-35. También hay una creencia que esto viene del Zohar, en la reencarnación de las almas. Hay rabinos que hacen conferencias acerca de la reencarnación, siendo que eso no viene de la Torá. Yo he escuchado de la reencarnación en el hinduismo, en el budismo, pero escuchar eso de un judío es bien raro. Pero la base de esta creencia parte de Zohar 2.99b. De ahí parte todo esto, pero también hay libros que hablan de eso. También están leyes para cortarse las uñas en forma alternada, que supuestamente uno no se puede cortar las uñas en forma de corrido, pulgar, índice, medio, anular, meñique, sino que hay una clasificación que está ordenada ahí en la ley, que eso está en el Shulchan Aruch, en Orach Chaim, capítulo 260, y ahí enseñan cómo cortarse las uñas, y eso tiene que ver para que no caiga como una pobreza contra la persona. Si uno se corta la uña en forma ordenada, según los rabinos, la persona se vuelve pobre.
Ya, yo no, la verdad es que no comparto esa postura. Yo creo que la bendición viene de obedecer los mandamientos que están en la Torá y la maldición también, de desobedecer los mandamientos de la Torá y no de la forma en que yo me corte las uñas. También tienen una ley para ponerse primero el zapato derecho antes que el zapato izquierdo. Eso está también en el Shulchan Aruch, que es parte de la ley oral, en Orach Haim 2.4. Y no caminar más de 4 codos sin cubrirse la cabeza, ya sea con una equipa o con un sombrero. Eso está en Orach Haim 2.6. Obviamente todas estas leyes no son de la Torá, no son bíblicas. Bueno, si alguien quiere seguir estas leyes, shalom, eso es todo lo que hay que decirle. Como le dijo una vez el profeta Elisha a un varón que andaba así con conflicto. Pero nosotros tenemos que apegarnos a la Torá, por eso es que elegimos este camino. Bueno, eso por ahora. Gracias, Eric, por el aporte. Y qué dato tan interesante, que nos desvían de lo que es la Torá. Es por eso que hay gente que se desliga por completo. Los que están buscando el verdadero camino dicen, como mencionó Pavel, pero creo que esto es un deleite o un yugo. Y cuando venimos a ver es una carga bien pesada, y más en Shabbat. En Shabbat son tantas, las leyes en Shabbat son de verdad, son tantas y tantas que cuando tú vienes a ver, tú dices, pero ¿qué no puedo hacer en Shabbat? Entonces se convierte en algo bien pesado, en algo que no puedes ni tú mismo cumplir. Como dice Pavel, que te tienes que levantar, si madrugas temprano, te tienes que levantar 2 horas antes, porque los rezos no. El Creador no demanda eso de nosotros. Incluso el mismo Shalom dice que sean corta tus palabras, porque el Creador está en los cielos y tú sobre la tierra. O sea, no hables tanto, porque de la mucha palabra viene la voz del loco. O sea, sé corto y preciso. Eso es lo que dice el Rey Sabio, Sholomo. Y tú sabes, cuando venimos a ver estos libros, nos enseñan a una cosa, a estar repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo. Y no, el Creador quiere palabras genuinas de tu corazón, algo que salga de ti, aunque sea bien cortito, 1 minuto. Y es para ponerlo en reflexión. Quiero leer algo aquí rapidito antes de seguir con la ronda. El pueblo de Israel fue muy influenciado por ambas naciones. Número 1, Babel, y número 2, Roma o Grecia, ¿verdad? Estas costumbres de estas 2 grandes naciones o imperios en aquel entonces han influenciado dentro del pueblo de Israel, ya que tuvieron lugar para destruir, expulsar y esparcir al pueblo de Israel en las naciones. Y la influencia de verdad con mentiras tiende a engañar mucho más que una mentira o una verdad. Y esto fue lo que realmente pasó. Mezclar verdad con mentira. Entonces, cuando vienes a ver, el Talmud es prácticamente, no estoy diciendo que son mentiras, pero son anécdotas de rabinos, ideas y posturas de ellos. Entonces, al mezclarla con la verdad, con la Torah, pues uno se queda bien confuso. Y eso es algo tan dañino y tan perjudicial para uno mismo, que por eso es que a veces es mejor salir de ahí. Sí, puedes tomar un par de cosas, pero salir de ahí y dedicarte solamente a la Torá y ya, y así no tener ninguna controversia con uno mismo. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo escuchando tú, Clara, que acabas de citar lo de Rey Salomón y escuchando a Pavel y a Eric de lo que están hablando, me viene bien a la mente el texto de Eclesiastés, el capítulo 12, que dice que, hijo mío, quedas advertido, hacer muchos libros es algo sin fin y el mucho estudio es fatiga al cuerpo. Y cuando vienes a comparar, aquí este texto tiene tanta sabiduría, es como que uno se queda, wow. El que de verdad reflexiona en ese versículo nada más, tú puedes caer en tiempo y entender muchas cosas, y a veces vemos que todas estas ¿verdad? Ramas del judaísmo han hecho tanto libro que no tiene fin, tantas cosas que cuando uno se entra en eso, a estudiar eso, es como una fatiga, como algo que no te da paz. Y es bien curioso porque cuando leemos en Deuteronomio el capítulo 30, del 11 al 14, dice, lo voy a leer:
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que diga, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y que no los traerá y los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos los traerá para que oigamos y cumplamos? Sino que está muy cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Uno dice, wow, o sea, la Torah escrita no es algo difícil de entender. La Torah escrita está ahí para que la cumplamos de forma sencilla. Y yo creo que hay unos puntos que quería leer bien importantes que de verdad que complementan a todo lo que hemos hablado hoy. Dice, uno de los fundamentos del caraísmo es que el Tanaj, la Mikra, debe ser entendida según el Peshat. El Peshat es lo que menciono ahorita. Buscar el significado llano, completo y sencillo de lo que está escrito. El Peshat no es lo mismo que la interpretación literal, lo cual es limitada a las palabras tal y como están como aparecen escritas, sino que es buscar más a fondo el significado completo y sencillo de la palabra. Y otra cosa que debemos siempre tener en cuenta es que cualquier interpretación debe estar apoyada por las pruebas sólidas dentro del original hebreo de la Mikra. O sea, cuando uno va a buscar el significado de un texto, uno tiene que adentrarse y ese significado tiene que estar acorde con lo que está, o sea, tiene que estar apoyado con textos que estén ahí escritos en la Mikra. Y esa es la base del escrutinio, esa es la base de buscar el significado completo de lo que está ahí escrito. No irse a otros lados a buscar otras cosas, sino que cuando uno va a estudiar, uno tiene que buscar para que ese significado, esa conclusión, esa interpretación a la que tú llegaste tiene que estar apoyada a lo que está ahí escrito y no contradecir lo que está ahí escrito, porque si esa conclusión a la que tú llegas en alguna cosa contradice algo de la ley, ya la tienes que descartar. Y esa es la diferencia que tenemos de los caraítas de los que siguen, ¿verdad? De las otras ramas del judaísmo, de los rabanitas, etcétera, que ellos tienen varias interpretaciones y algunas están apoyadas por la Torah, pero hay otras que contradicen lo que está escrito en la Torah. Pero para ellos todas están permitidas. Cualquiera que tú escojas están permitidas porque lo dijo un rabino. Y ahí es donde yo digo que nosotros, como personas pensantes, como personas que, ¿verdad?, con el libre albedrío de decidir qué queremos estudiar y qué queremos seguir, si de verdad nosotros somos personas temerosos del Creador, seguidores de las Escrituras, que queremos hacer las cosas para agradar al Creador, cuando nos adentramos a ese mundo de estudio, tenemos que estar firmes en lo que el Creador exige de nosotros y estar bien, con los ojos bien abiertos para poder ver cuando una cosa no está escrita ahí, se sale de lo que el Creador está pidiendo y cuál tú puedes a lo mejor tomar como, ¿verdad?, como enseñanza o como enriquecimiento intelectual, ¿verdad? Y es por eso que yo personalmente yo no me limito a no estudiar otras cosas, sino que cuando las estudio de una forma bien neutral y tomo todas las cosas con pinzas y la filtro, todo lo que vaya a estudiar lo filtro por la Torah. Si eso no filtra por la Torah, pues lo descarto, pero si puedo filtrarlo por la Torah, pues lo adquiero y lo tomo como algo de enseñanza. Eso es lo que quería añadir. Gracias, Ilan, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que yo quería añadir también con lo de respecto al Talmud, creo que Pavel había dicho y siguiendo esa misma línea de pensamiento que si el Talmud ya había terminado en el contexto de que pues ya está todo escrito, ya no hay manera de añadir más, o si tú quieres interpretar algo, ve al Talmud, que allí está. Es como decirnos a nosotros hoy en día, ya todo esto está compilado, ya eso está interpretado, no hay más interpretación, esto es lo que hay.
yo lo que entiendo es que, y leyendo aquí las escrituras en Lamentaciones 3, 40, 42, que nos dice el profeta, escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos al Creador. Eso es constante, hay que estar escudriñando, como decía Ili. Entonces, lo que yo entiendo es que en un momento dado, si necesitamos utilizar el Talmud para algo que quizás queramos una aclaración, no estoy que no contradiga lo que está escrito, es correcto ir al Talmud. Pero todo lo demás, que yo entiendo que la fuente básica es la Torá, y buscar el original hebreo, yo creo que ahí está toda la sabiduría. La idea de todo esto es adquirir sabiduría, caminar con la Torá en nuestros corazones, poniendo en práctica estos mandamientos con sentido común para vivir una vida en bendición. Por ejemplo, lo de Shabbat, pasa a buscar en el Talmud, hay tratados y tratados de cómo hacer el Shabbat, cuando realmente el Shabbat es uno de las 10 palabras. O sea, si un solo día me va a absorber a mí todo, la energía y todo por un solo día, entonces, ¿qué de los otros mandamientos? O sea, para estar completo, yo necesito un balance, una integridad completa que me la va a dar la Torá, el estudio y el escudriñamiento de la Torá. Entonces, es realmente lo que me da vida, es realmente lo que me va a dar sabiduría, es lo que realmente me está estableciendo en la base de la Torá. Yo creo que si nos va a edificar algo, es estudiar la Torá, escudriñar, y si en algún momento tenemos que utilizar algún comentario, podemos escudriñarlo siempre y cuando no contradiga. Yo creo que este es la visión más completa de cómo podemos ver el Talmud, pero poniendo siempre la Torá como punto de partida y poniéndola como un punto de que en ella está la vida, en ella voy a adquirir sabiduría y yo voy a vivir por los mandamientos. No voy el mandamiento no me puede dar a mí tristeza de espíritu ni carga, sino que es cómo vivir el mandamiento para tener una bendición. Más o menos eso es lo que quería añadir en cuanto al Talmud. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con Pavel. Adelante, Pavel. No, hasta ahora ya todo pienso que se ha dicho bastante. Sigo como auditor. Gracias. Gracias, Pavel. Entonces, quería irnos a Nehemías 8, Nehemías 8:13. Nehemías 8:13. Lo voy a leer aquí. Dice: el segundo día se reunieron con el escriba Esdras, los jefes de los clanes de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas para estudiar las palabras de la Torá. Y hallaron escrito en la Torá que el Creador había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en las festividades del séptimo mes, y que debían anunciar y proclamar en todas las ciudades de Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de árboles frondosos, para hacer cabañas como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada uno hizo cabañas por sí sobre su azotea, en sus patios, los atrios de la casa de Elohim, la plaza de las puertas de las aguas y la plaza de las puertas de Efraín. Toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitaron en ellas. Desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día, los israelitas no habían hecho tal cosa, y había una alegría muy grande. Y él leía cada día del rollo de la Torá de Elohim, desde el primero hasta el último día. Durante los 7 días celebraron las fiestas, y el 8º día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Aquí, ¿verdad?, cabe entender ya que cada uno salieron de la tradición, luego de llegar, ¿verdad?, de salir de este cautiverio, hicieron según como está escrito. Entonces hubo gran alegría. ¿Por qué? Porque Esdras leía el libro de la Torá cada día. Entonces, esto es algo como que sencillo de entender. No hay más nada fuera de la Torá. Ya como Ilian mencionó Malaquí en Eclesiastés, todo el fin está en obedecer al Creador y guardar sus mandamientos. Y aquí vemos cómo, ¿verdad?, cómo hallaron escrito en la Torá una festividad y siguieron como está escrito.
O sea, no había nada alterado, no había nada de buscar la sidra esa, no había nada. Simplemente la Torá te dice lo que tienes, cómo tienes que guardarlo. Pues aquí vemos un ejemplo. Fuera de la Torá ya vemos un ejemplo claro y contundente de cómo se tenía que guardar. ¿Cómo? Pues mira, ahí lo dice. O sea, son cosas que debemos de seguir escudriñando, lo que se ha mencionado anteriormente, para no caer en estas tradiciones, ¿verdad? Que nos lleven a como mencionó Pavel, a que la carga, a que la festividad o el día de reposo sea una carga. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces seguimos con la ronda con Eric. Estamos dando como que la última ronda rapidita. Adelante, Eric. Gracias. Sí, con respecto a Tefilín, por ejemplo, que también se mencionaba como tema. Hay un nieto de Rashi, que era el Rashbam, se le llamaba, que hizo un comentario bien asertivo. Él dice, como una señal en vuestra mano, de acuerdo a su significado llano, dice, serán siempre recordadas como si las llevaras escritas en vuestra mano. Similar a ponme como un sello sobre tu corazón, el Cantar de los Cantares 8:6. O entre tus ojos, como una pieza de joyería o cadena de oro que la gente se pone en la frente para decoración. Comentario de Rashbam, dice, sobre Éxodo 13:9. Nosotros entendemos que el tema, cuando dice el Deuteronomio 6, que tenemos que ponernos como una señal, las palabras que se mencionaron ese día, que es todo el libro de Deuteronomio, no son algunos versículos, sino que ese día Moisés recitó todo el libro de Deuteronomio prácticamente, era un discurso. Entonces entendemos que es algo simbólico. Como dice Proverbios capítulo 1, versículo 8, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la Torá de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. Entonces aquí vemos como un lenguaje figurativo, poético, acerca de temas bien parecidos a los que se tratan en Deuteronomio 6 o Devarim 6. ¿Cierto? Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ya, aquí obviamente son simbolismos y por eso nosotros también comprendemos que en Devarim 6 hay simbolismo. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 20, guarda, hijo mío, los misbot de tu padre, no abandones la Torá de tu madre, átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Entonces, cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, átalas como una señal en tu mano, y estarán como frontales, totafot, entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿cierto? Nosotros entendemos que es un simbolismo para estar recordando siempre las leyes de la Torá, porque esas palabras que yo te mando hoy, que se mencionan en Deuteronomio 6:6, son todo el libro de Deuteronomio. De otra forma, tendríamos que escribir el libro de Deuteronomio en el brazo, en el pecho, en la frente, lo cual no tiene mucho sentido. Bueno, eso quería, por ahora, esa fue mi última participación. Gracias, Eric, por el aporte. Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Eric. Aquí, más que claro, sabemos que la Torá, ¿verdad? Nos dicen ciertas cosas que son simbolismo. Ya hizo la comparativa y yo creo que es bien claro tener en cuenta eso, porque el Creador no ha mandado a hacer, ¿verdad?, un sinnúmero de cosas como el que quiera usar tefilín, que lo pueda utilizar. La Torá no dice que exonerará o castigará a esa persona. El que entienda que lo puede usar. Pero la Torá tampoco obliga a que alguien tenga que usarlo. O sea, son cosas que debemos de mantener, ¿verdad?, presentes, siempre y cuando no transgreda el mandamiento del Creador. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro y yo creo que lo tenemos claro. Seguimos con la ronda rapidito con Ilia. Adelante, Ilia. Sí, quería, ¿verdad?, añadir a lo que ya Eric explicó lo de los tefilín. Ahorita mencioné lo del talit, que también es como una modificación a lo que es, ¿verdad?, la prenda de vestir antigua. Pues se hace esta modificación moderna para poder llevar los sisí. También está el talit katán también, que es también una modificación para que una prenda de vestir modificada para poder llevar los sisí. En cuanto al uso de la kipá, eso es algo que no es mandatorio, es algo tradicional.
Las personas, ¿verdad? Los judíos que usan peyot, eso es generalmente algo que está relacionado a los que siguen la Kabbalah y el Zohar, son interpretaciones que le dan a lo que es no cortar ni rasurar las esquinas de, ¿verdad? De la cabeza. Eso los caraítas no lo interpretan de la manera en que ellos lo llevan. Y pues lo que mencionó, lo que mencionaste ahora mismo, que los tefilín en realidad, si alguna vez usted escucha de un caraíta que usó tefilín, eso es algo que está como que fuera de la norma, es algo que no es inusual. Pero si lo hace tampoco es algo para condenar o para juzgar, porque pues como se mencionó en la Torá no es algo que está condenado, pero tampoco está obligado. Es igual que la kippah. Hay prácticamente la mayoría de los judíos caraítas usan kippah, y eso es algo que no está en la Torá escrita, pero tampoco usted se tiene que sentir con la obligación de llevarla. O sea, eso es algo que es más bien como tradición y no algo mandatorio. Eso es lo que quería añadir. Gracias, Ilan, por el aporte. ¿Alguien más que quiera dar algún último aporte, algún comentario? Bueno, pues entonces terminamos la conferencia hasta aquí. Les deseo a todos un feliz resto de semana. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.